protestantedigital.com. En Diálogos damos la bienvenida al pastor Juan Carlos Escobar, presidente de la Asamblea de Dios de España. Lo saludamos, pastor. Muchas gracias por la invitación y poder estar con vosotros de nuevo. Pastor, en estos días en la Asamblea de Dios ha habido una intensísima actividad. En primer lugar, hace un par de semanas, si no nos equivocamos, se realizó el Congreso Mundial de Asamblea de Dios en la India. ¿Qué podemos comentar de ese congreso, pastor? Bien, ese congreso se celebró efectivamente del 5 al 9 del pasado mes de febrero, o sea, este mes de febrero, y la verdad que dio mucho de sí, porque fue una actividad cargada de ponencias, talleres, también de mucha reflexión acerca del futuro, porque el lema que conllevaba el Congreso, y por tanto fue la base de todo lo que ahí se hizo, era en inglés forward, es decir, adelante 2020, es decir, apuntaba hacia una meta que era el año 2020, y entonces se trataba de trabajar hacia esas metas que las Asambleas de Dios en el mundo planteaban, para así de esa forma poder encauzar todo el potencial, todo el esfuerzo, todo el trabajo hacia ese año. Fue muy bonito porque estuvimos ante una representación muy interesante. Prácticamente se habló de unos 217 representantes de todos los países, y mayormente sobre todo países de Medio Oriente y Oriente, cosa que habitualmente no es muy acostumbrado verlos, porque muchas de las conferencias se hacen en el lado más occidental. Así que fue una experiencia muy bonita ahí en la India, y estar presente en ese momento tan histórico y ante ponencias y desafíos tan interesantes. Has mencionado Oriente y Medio Oriente. ¿Qué comentarios pudieron hacer esos representantes con relación a este tema de tanta actualidad que estamos viviendo? Pues son comentarios muy interesantes, debido a que muchos de esos países entran dentro de esos 200 millones de creyentes en el mundo que están bajo amenazas de muerte, que están bajo la amenaza de prisión o de algún tipo de agresión, ¿no? Así que muchos de ellos estaban ahí prácticamente camuflados, con visas muy forzadas. Conocer la experiencia del presidente de las Asambleas de Irak, o conocerlos de Afganistán, de Irán. Hablaban de detalles interesantísimos, gente que por su fe convive todos los días con la amenaza de muerte, y son testigos también de atentados permanentes. Conocer la realidad de esos refugiados del norte de Irak que malviven, y a pesar de todo pues siguen con su rostro, o sea, en su rostro marcado por una sonrisa. Es impresionante ver cómo la fe en Dios a esta gente nuestra les hace revivir experiencias o vivir experiencias de una forma que parece increíble. Escucharles hablar, verles sonreír, verles compartir, yo creo que a nosotros nos hace mucho que pensar, ¿no? Así que ese fue uno de las connotaciones importantísimas de este evento, ¿no? Ver tanta gente que, a pesar de todas las circunstancias que están viviendo, estaban allí compartiendo el desafío del mundo, ¿no? De creer que con el Evangelio se puede transformar una sociedad. Y podríamos reflexionar también acerca de nuestra postura bastante cómoda que estamos asumiendo. Pues sí, en cierto sentido sí, aunque evidentemente yo creo que la comodidad se está acabando. En primer lugar, porque la comodidad lo que nos hace es no ir para hacia adelante, que justamente era un lema, ¿no? Adelante implica tomar compromiso, que es uno de los aspectos que más débil estamos viendo en nuestras iglesias y en el mundo. O sea, yo creo que hay una crisis de liderazgo muy fuerte, y el tipo de liderazgo que se está levantando en el mundo es un liderazgo que apunta hacia el dinero, la influencia, la posición, y ese modelo de liderazgo es el que justamente Jesús enfrentó, y muchas veces se introduce dentro de la iglesia, y hace que por tanto la iglesia, en vez de avanzar, se debilite, porque quienes son discípulos de Jesús están pensando más a veces en sí mismos que en el compromiso que tiene que ver con el Evangelio. ¿Podríamos decir entonces que el propósito del Congreso adelante se ha visto plasmado no solamente en las resoluciones que se puedan haber adoptado, sino también en el espíritu que imperó?
Efectivamente, uno de los ponentes fue un señor llamado Reverendo Iván, que es de Calcuta, y él hizo mención acerca de una pregunta que alguien le hizo a Gandhi. Cuando le dijo un cristiano, le preguntó a Gandhi, ¿qué tenemos que hacer para que el cristianismo sea creído en el mundo? A lo cual él respondió, comience a vivir cada cristiano lo que Jesús enseñó. Entonces, creo que el siglo XXI debe de estar caracterizado por un cristianismo que toma fuerza en su identidad y que además toma un serio compromiso con el impulso. Y entre eso tiene que ver con gente que toma en serio el tiempo que nos toca vivir y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que identificar las necesidades que el mundo está pasando y dentro de ese ambiente de tanta necesidad se están abriendo oportunidades. Y las oportunidades, si no se aprovechan, perdemos nuestro posicionamiento dentro de la sociedad y, por tanto, de nuestra razón de ser. Por otro lado, necesitamos desmarcarnos de ciertos estereotipos de liderazgo aún cristiano que lo que hacen es distraernos y hacer que perdamos mucho tiempo en cuestiones que no nos llevan más que a un desgaste permanente, ¿no? El liderazgo debe proyectarse y la Iglesia debe proyectarse de una forma capaz de relacionarse para generar discípulos influyentes, discípulos que van por todo lugar en el mundo, y en tiempos difíciles yo creo que esa debe marcar una diferencia bastante notable, ¿no? Cuando estamos hablando de influyentes, no estamos hablando en el sentido en el que el mundo se podría interpretar, estamos hablando, suponemos, de líderes que sean capaces de verdaderamente llevar el mensaje de salvación del Evangelio a la sociedad en la que viven. Efectivamente, yo creo que el liderazgo lo debemos de contemplar desde el punto de vista del contexto en el que estamos hablando, un liderazgo comprometido y un liderazgo que representa a Jesús. Nosotros tenemos que darnos cuenta que además nuestro liderazgo debe estar muy ligado a Dios, y en medida que el liderazgo está ligado a Dios, Dios nos hace también ser de una manera y muy distinta a la habitual, con unos valores, con un prisma acerca de la vida y con unas acciones que yo creo que van a marcar perfectamente la diferencia. Estamos hablando de que prácticamente en el mundo ahora mismo cada hora parece ser que nacen entre 1.000 y 3.000 personas, y cada 15 segundos un niño muere. En la población estamos asistiendo a 20.000 personas que cada día están muriendo sin una esperanza en Dios, sin Cristo, lo cual quiere decir que está muriendo más gente sin esperanza de la que están naciendo, ¿no? Lo cual quiere decir que tenemos que proponernos marcar un cambio de ritmo. Tiene que haber una aceleración hacia los tiempos que tocan vivir. Inclusive poniendo como ejemplo India, el ponente de la India hablaba de que justamente la India es un reto, porque en el año 2050 el 25% del mundo va a ser India. Es decir, que es interesantísimo, ¿no? Por eso el que el Congreso se haga en India y que se haga un esfuerzo por apuntar hacia los países asiáticos, porque son los grandes gigantes del futuro y que han de ser ahora marcados e influenciados sobre todo en las nuevas generaciones, para que el futuro no envejezca sin un cristianismo comprometido. Es más, fíjate que se habla de que solamente en India el 70% de la población tiene aproximadamente menos de 35 años y un 40% menos de 15, o sea que con eso te lo digo todo. Este liderazgo tiene que apuntar hacia las nuevas generaciones. Tenemos que apuntar hacia la gran comisión y Asambleas de Dios, en este caso, como parte del movimiento pentecostal en el mundo, es también uno de los movimientos que debe tomar su lugar y hacer su trabajo. Ahora mismo tenemos aproximadamente como unos 6.000 misioneros esparcidos por todo el lugar, con más de 67 millones de creyentes, según las estadísticas que allí se dieron, pero entendemos que eso no es nada comparado con la población mundial, y por eso la meta que se ponía para el 2020 era trabajar y levantar liderazgo y trabajar fuerte con un compromiso de lograr que en el año 2020 lleguemos a los 500.000 a las 500.000 iglesias y 100 millones de creyentes en el mundo, ¿no? Esto significaría convertirse en una fuerza influyente importante y por tanto también
ser consecuente con levantar esa cosecha que son las vidas que necesitan a Dios, necesitan el Evangelio. Podríamos decir que se ha tomado plena conciencia que estamos llegando a la hora de la responsabilidad. Efectivamente. Y esa hora de la responsabilidad yo creo que llega en medio de un momento donde la comodidad no tiene lugar, donde la crisis nos ha removido a todos en muchos de los planes de futuro que teníamos, ¿no? O seguimos empecinados en nuestro futuro sin Dios, o de pronto esta crisis nos hace ver que sin Dios todo es efímero y además incierto. Y por tanto ahí es donde debemos de meternos fuerte con eso. Muchos ven que justo la crisis se ha convertido para ellos en una amenaza para la Gran Comisión, para el envío de misioneros, para compromisos de carácter social, para hacer que la Iglesia invierta en la necesidad. Pero fue interesante una de las palabras que dio George Wood, que es el presidente mundial de la fraternidad, donde hizo referencia a la Gran Comisión, porque él fue un misionero precisamente, que, o sea, fue hijo de misionero, que en el tiempo de la Gran Depresión de Norteamérica fue enviado con sus padres a la China. O sea, estamos hablando del año 1929 al 39. Y en esa época se hizo célebre una frase interesantísima, donde se decía que la Gran Depresión no canceló la Gran Comisión. Y hoy, pues, lo que él decía es que podemos llegar a afirmar que la Gran Recesión no puede tampoco cancelar la Gran Comisión. Eso nos llama a todos la atención. A mí me impactó mucho esas palabras, porque yo estoy creyendo profundamente de que no podemos permitir que este tiempo de necesidad se nos escape, porque esta necesidad, esta crisis está tapando una gran oportunidad. Y eso se ve en todo lo que está pasando, de una forma acelerada. Lo que pensábamos que no iba a ocurrir, está ocurriendo. Hace 2 años estaba yo en un congreso misionero y alguien hablaba acerca del mundo musulmán. Yo he tenido muchas experiencias en el mundo islámico y a mí me impactó cuando estaba en Latinoamérica, concretamente en una conferencia en Nicaragua, que alguien me preguntó qué opinaba de la situación de Medio Oriente. Y yo afirmé algo que sentí en mi corazón y dije, igual que cayó el muro de Berlín, igual que el velo o la cortina de bambú se rasgó, el velo del Islam también se va a rasgar. Y no sabemos cómo, pero la forma más insospechada va a suceder. Porque algo va a pasar, no se puede seguir viviendo bajo esta presión y esta incongruencia en los tiempos que vivimos, ¿no? Y efectivamente, o sea, sin que nadie lo calcule, de una forma natural, el velo del Islam se ha rasgado y se abre un espacio de oportunidad en medio de un montón de crisis. Y esa oportunidad no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque ahora mismo lo que está ocurriendo en Medio Oriente es que las puertas se están abriendo para una acción social que nos puede invitar también a llevar el Evangelio, conectándonos con la necesidad, no solamente con el ámbito proselitista, que es el que debemos de huir. Así que, ¿qué te voy a decir? Yo creo que todo esto estaba latente en este congreso, ¿no? Y son reflexiones que hasta el día de hoy siguen vivas, siguen latentes, al menos en mi corazón, y que traslado a través de cada oportunidad que tengo de hablar o de compartir. Sí, es necesario que advirtamos que estamos viviendo, tenemos un privilegio en todo esto, de que estamos viviendo un tiempo verdaderamente histórico, por todo lo que está ocurriendo, por la transformación futura y también por la responsabilidad. Sin duda. Yo por eso en la Biblia se hace referencia a los hijos de Isaacar. Y eran hombres que conocedores de los tiempos. Y como yo decía antes, el que conoce los tiempos sabe lo que tiene que hacer. Y el que no identifica los tiempos está inmerso dentro de una inercia que le lleva a caminar a trompicones, es decir, movido por el estado emocional o movido por la influencia de las circunstancias que otros marcan. Mientras que el que identifica los tiempos, y como decía Deacon Salvation, que era uno de nuestros ponentes precisamente en nuestra conferencia de Asamblea de Dios aquí en España, él, que procedente de Jordania, él llegó a afirmar una cosa interesante. El mundo comenzó en Medio Oriente y todo en el mundo acabará en el Medio Oriente. Y todo lo que está pasando no es nada más que el reflejo de algo que sucede en el mundo espiritual. Quien no quiera ver esto, yo creo que va a acabar en un análisis nada más que simplemente racional. Y creo que hace falta discernir los tiempos, hace falta hacer una lectura espiritual
como diríamos en el término más puro del término, profética, sin caer en el profetismo burdo y absurdo que se está viviendo en otras latitudes o en otras circunstancias. Hace falta hacer una lectura de lo que realmente está pasando en el mundo para que la Iglesia entienda qué mensaje debe dar y cómo posicionarse ante el reto que vivimos. Para mí, súper apasionante. A mí me tiene este tiempo muy atrapado y muy emocionado positivamente, al mismo tiempo que evidentemente me asusta, me da vértigo, porque esto me invita a lanzarme a riesgos que en circunstancias normales no me atrevería quizás a tomar. Claro, pero que como los tiempos son tan especiales, nuestras actitudes también tendrán que ser diferentes. Sin duda, y eso es lo que dijo Jesús, que en la hora de la prueba, en la hora de la crisis, Él nos haría saber qué decir, y yo creo que Él nos capacita. Yo creo que todos nosotros como seres humanos, en tiempos de comodidad, nunca nos podemos llegar a imaginar cómo reaccionar en tiempos de crisis. Pero cuando eso llega, el hombre tiene una capacidad de reacción inimaginable. O sea, nunca podemos llegar a saber cómo reaccionaríamos frente a momentos realmente de presión. Y yo creo que ahora es la hora de la Iglesia. Este tiempo que vivimos es la hora de la Iglesia. La Iglesia se tiene que levantar como dijo Jesús, ¿no? Como ese luminar en un monte alto, que al estar ahí en ese lugar alto, como una ciudad asentada sobre un monte firme y fuerte, esa ciudad asentada sobre el monte alto influencia, genera, no pasa desapercibida, y yo creo que esta es nuestra hora, es nuestro momento. Yo por eso, al hablar de India o al hablar de nuestra convención, yo no quiero caer en eventos que viene a ser evento por el evento, el hablar más de idealismos y de filosofía cristiana y de hablar de nosotros. Yo creo que tenemos que aprovechar estos encuentros para ponernos las pilas, perdona la expresión que es tan popular y quizás tan dicharachera, ¿no? Pero tenemos que poner las pilas y darnos cuenta que el mundo está esperando que reaccionemos. Muchos de los eventos cristianos se centran en sí mismos, denominaciones que se centran en sí mismas. Se gasta demasiado tiempo en discutir sobre situaciones personales. Yo creo que hay que levantar la mirada, levantar los ojos y contemplar una cosecha que nos está esperando. Cuando Jesús anduvo por la tierra, Él no vio que existía una crisis de cosecha. Él dijo, la cosecha es mucha, la mies es mucha, la crisis está en los obreros. Por eso, en la medida que levantemos obreros, se levantará la cosecha. Mientras los obreros no levanten la mirada, los obreros no se levantan tampoco, y si no se levantan, la cosecha queda sin recoger. No sé si estos términos son asequibles para todos, incluso aquellos que a lo mejor nos escuchan y no son de todo muy evangélicos, pero definitivamente la Iglesia tiene que reaccionar y cada movimiento que conforma el campo evangélico tiene que tomar su lugar y tirar para adelante. Lo cierto es, pastor, que quien mira para abajo solamente verá la circunstancia, quien mira para arriba verá la grandeza de Dios. Quien mira para abajo se ve el ombligo, y quien se mira en el ombligo se cree el epicentro del mundo. Quien mira para adelante está invitado a mirar como Jesús. Él dijo, levanta los ojos y contempla la cosecha. Cuando uno mira los ojos, lo que ve son las circunstancias que nos rodean y uno lo que acaba diciendo es que todo es difícil. ¿Quién va a ser creyente? ¿Quién va a ser cristiano? Si parece que todas las leyes nos vienen en contra, todas las políticas antisociales que se están estableciendo, bueno, antisociales en la medida de que son inmorales también, no solamente social aquello que viene en forma de prestación. Hay muchas medidas antisociales que tienen que ver con la moralidad, porque dañan la esencia de la sociedad, que es la familia, ¿no? Y uno ve todo lo que hay alrededor y se da cuenta de que efectivamente todo es difícil, pero los discípulos tuvieron que entender que aunque era primavera y los campos estaban verdes, Jesús estaba haciéndoles ver que no es lo que ven con los ojos naturales, que hay una realidad que tiene que ir con el mundo espiritual y que la gente está buscando a Dios, por eso se mete en el mundo espiritual, se mete en el ocultismo, en la nueva era. Lo que pasa es que a lo mejor la gente no quiere abrazar una forma de fe religiosa, ni a lo mejor quieren ver nuestro rótulo de evangélico, de protestante. Lo que quieren ver ellos es un hombre o una mujer que se planta delante de ellos como una vida transformada y que tiene algo que decir en base a una experiencia real con Dios. En estos minutos finales que nos quedan, hablamos del séptimo Congreso de Asambleas de Dios. Sí, 48 años de historia. 48 años. Lo que pasa es que desde el año 2004 nuestras convenciones se transformaron en congresos, de forma que combinábamos ese encuentro que era exclusivamente para pastores,
a partir del año 2004 se abrió para convivir pastores obreros y representantes de iglesias, así que es una combinación de reuniones de negocio lógicas para mantener una estructura dinámica y asequible para los tiempos que viven, y al mismo tiempo pues plenarias y talleres, conferencias para motivar y transmitir visión. Eso es en resumen lo que es nuestro congreso. Desde la perspectiva espiritual de la que estamos hablando, del enfoque con relación a todo lo que está ocurriendo, este congreso también ha servido para que la Iglesia dé un paso al frente, con firmeza, y en la creencia de que Dios está en el control de todas las cosas. Sí, sin duda. Yo creo que si te puedo resumir el sentir final de todo lo que ha sido este evento, lleno de muchas cosas que tenemos que seguir mejorando, lo que se ha palpado es que la mayoría de la gente lo que quiere es ir hacia adelante. Yo he visto una respuesta por aclamación contundente hacia un plan que apunta hacia el año 2020, donde queremos pasar de casi los 300 lugares de culto que actualmente tenemos como Asambleas de Dios, pasar a los 1000. Eso es un reto en toda regla, porque significa un crecimiento en esta década del 360 y tantos %, frente a una media que venimos rondando sobre el 100% más o menos, ¿no?, que hemos ido creciendo. O sea que estamos hablando de que en esta década debemos de pasar a dar un paso fuerte. Piensa que nuestras Asambleas de Dios tienen un carácter muy autónomo las iglesias, por tanto nuestro patrimonio fundamental es que cada iglesia es autónoma, y si ha crecido Asambleas de Dios es porque cada pastor y cada iglesia ha hecho su trabajo. Pero no obstante, nos hacía falta y es muy necesario poner sobre el tapete y sobre el horizonte una visión que nos enmarque a todos, o que nos haga a todos apuntar hacia un mismo horizonte, sin anular la autonomía y las iniciativas locales. Esto es en que consistía el plan Alcance 2020. Esto se ha planteado, se ha decidido, y se va a hacer una gran inversión, se van a crear comisiones de trabajo y se va a hacer una apuesta firme para que pasemos a crecer 3 veces por encima de lo que actualmente hemos venido creciendo por década. Todo este clima social que está viviendo concretamente España, donde advertimos una gran cantidad de parados, incluso una cierta desesperanza, como se ha venido hablando hasta ahora de la oportunidad, quizás este sea el gran momento para que no solo la Asamblea de Dios, sino para que la Iglesia Evangélica genéricamente entienda que ha llegado la hora de actuar. Bueno, yo creo que sí. Debemos de entender que las denominaciones no son más que estructuras de hombres que deben de estar inspiradas también por Dios. Creo que la pluralidad es muy interesante, pero la pluralidad y la diversidad nos tiene que hacer a todos coincidir en la realidad de que España necesita una iglesia que se levante y que haga sus deberes. Nosotros tenemos que tomar nuestro lugar y ser inspiración para otros movimientos, y ser también una mano tendida para otros que quieren caminar con nosotros, y que nosotros debemos también caminar con ellos. Hay espacios de unidad que se pueden compartir, y hay otros espacios de unidad que deben quedar reservados al ámbito local y particular. Yo creo que sí, efectivamente. La Iglesia en España tiene que reaccionar, y nosotros queremos hacer nuestra parte. En lo que nos toca a nosotros haremos los deberes sin presunción, sino desde la sencillez, desde la humildad, pero bueno, creyendo lo que realmente estamos queriendo ver. O sea, nosotros creemos en el liderazgo pentecostal, creemos en el liderazgo bajo el poder del Espíritu Santo, para levantar líderes que tienen que ver con aquellos que llevan el esfuerzo humano hasta el máximo límite. Y cuando nuestro límite humano ha llegado a su máximo nivel, entonces comienza Dios a trabajar. Eso es el pentecostal. Yo creo que no es nosotros dejar a Dios que haga el trabajo, por muchos milagros que creamos que Él puede hacer, sino desgastarnos al tope, al máximo, y luego cuando llegue nuestro máximo nivel de rendimiento, entonces confiar que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo va a hacer. En este momento, pastor, que puede haber muchas personas que, no siendo creyentes, pueden haber despertado expectativas a propósito de lo que estamos hablando, de la preocupación por todos los hombres y por todas las mujeres. ¿Qué mensaje le podríamos dejar? Si alguien ha seguido esta conversación hasta este punto en que nos encontramos, yo lo que creo es
en un Dios que quiere a la gente ocupada, quiere a la gente productiva, quiere a la gente motivada, quiere a la gente ilusionada, enfocada con la realización de sueños. Yo creo que Dios quiere ver a la gente con propósito. No podemos seguir bajo esa inercia que nos lleva a ver la vida como un cúmulo de casualidades, que no nos llevan a otro lugar que al dejarnos abandonados a la deriva o bajo el impulso de los vientos que van corriendo según la situación que el mundo pues experimente. Dios nos está lanzando un reto en este tiempo y el reto es que escuchemos su voz, que no endurezcamos nuestros corazones, que Dios está listo para intervenir en la vida de las personas con su poder, que el Evangelio no es solamente palabras, que es demostración de espíritu y de poder, que probablemente muchas personas que ahora mismo nos están escuchando, o quizás pudieran escucharnos en otro momento, deben de saber que cuando hablamos de que la Iglesia debe hacer su trabajo, lo que la Iglesia tiene que hacer es predicar el Evangelio. Esa fue la principal comisión que Jesús encargó a sus discípulos: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, una vida más allá de la que actualmente ahora mismo estamos viviendo, una vida con trascendencia, una vida con propósito. Y por eso, ante las circunstancias que ahora amenazan nuestro futuro y amenazan esa vida plena, esa vida eterna, debemos de plantearnos tomar la decisión de qué hacer con lo que ahora tenemos en nuestras manos, que es la vida, que es todo lo que Él nos ha dado en el ámbito de los dones, de los talentos, de las capacidades. Las vamos a poner en manos de aquellos que manejan nuestra vida desde el ámbito de los intereses ajenos, o vamos a creer que Dios puede hacer de nosotros obreros ocupados en la mejor empresa que hay en el mundo, la empresa más rentable, la empresa más productiva, la empresa que nunca estuvo en crisis, que es la Iglesia. Yo creo que aquellos que apuestan por la Iglesia, creo que apostarán por una prosperidad genuina, más allá del materialismo, la prosperidad de la familia, la prosperidad de la salud, la prosperidad, ¿por qué no?, también de la economía. Yo creo que Dios bendice de una forma integral. Por eso aquel que acepta a Cristo, pero que acepta la vida plena y una vida que comienza ahora y trasciende a la eternidad. Así que abracen la esperanza, que abracen el Evangelio como una respuesta certera y contundente, segura, acerca de lo que es la vida y la vida abundante. Con este mensaje lo dejamos, Pastor Juan Carlos Escobar, presidente de las Asambleas de Dios. Hasta la próxima. Pues muchas gracias por la invitación, un abrazo grande para todos. protestantedigital.com protestantedigital.com. En Diálogos damos la bienvenida al Pastor Juan Carlos Escobar, presidente de la Asamblea de Dios de España. Lo saludamos, Pastor. Muchas gracias por la invitación y poder estar con vosotros de nuevo. Pastor, en estos días en la Asamblea de Dios ha habido una intensísima actividad. En primer lugar, hace un par de semanas, si no nos equivocamos, se realizó el Congreso Mundial de Asamblea de Dios en la India. A verlos porque muchas de las conferencias se hacen en el lado más occidental, así que fue una experiencia muy bonita ahí en la India y estar presente en ese momento tan histórico y ante ponencias y desafíos tan interesantes. Has mencionado Oriente y Medio Oriente. ¿Qué comentarios pudieron hacer esos representantes con relación a este tema de tanta actualidad que estamos viviendo? Pues son comentarios muy interesantes debido a que muchos de esos países entran dentro de esos dos días. ¿Qué podemos comentar de ese congreso, Pastor? Bien, ese congreso se celebró efectivamente del 5 al 9 del pasado mes de febrero, o sea, este mes de febrero, y la verdad que dio mucho de sí porque fue una actividad cargada de ponencias, talleres, también de mucha reflexión acerca del futuro, porque el lema que conllevaba el Congreso y por tanto fue la base de todo lo que ahí se hizo era en inglés forward, es decir, adelante.
200 millones de creyentes en el mundo que están bajo amenazas de muerte, que están bajo la amenaza de prisión o de algún tipo de agresión, ¿no? Así que muchos de ellos estaban ahí prácticamente camuflados, con visas muy forzadas. Conocer la experiencia del presidente de las asambleas de Irak o conocerlos de Afganistán, de Irán. Hablaban de detalles interesantísimos, gente que por su fe convive todos los días con la amenaza de muerte y son testigos también de atentados permanentes. Conocer la realidad de esos refugiados del norte de Irak adelante 2020, es decir, apuntaban hacia una meta que era el año 2020 y entonces se trataba de trabajar hacia esas metas que las Asambleas de Dios en el mundo planteaban para así de esa forma poder encauzar todo el potencial, todo el esfuerzo, todo el trabajo hacia ese año. Fue muy bonito porque estuvimos ante una representación muy interesante. Prácticamente se habló de unos 217 representantes de todos los países y mayormente sobre todo países de Medio Oriente y Oriente, cosa que habitualmente no es muy acostumbrada.